murieron, los hombres que caminaron con Yahweh, que vivieron una vida con Yahweh de entrega. Y era como la meditación de esta tarde lo que yo tenía. Yo estaba meditando y a mí lo que es la oración, lo que es esas cosas de la presencia, a mí eso me ¿cómo le digo yo? Emociona. Eso es como, entonces anoche estuve mirando un poco de textos de la palabra, de la oración, y decía, bueno, porque esos hombres pudieron tener la autoridad y el poder, tanto hasta en lo natural. Un Josué que la batalla arreciaba y el día ya se estaba acabando, y Josué mira y se levanta y le da una orden a la luna y le da una orden al sol y le dice: deténgase luna, deténgase sol, y habla los puntos estratégicos donde se tenía que detener para terminar la batalla. Y dice la Torá que Josué, un hombre común y corriente, pero tuvo la autoridad y el poder para hacer que lo natural se detuviera hasta que el propósito se cumpliera. Entonces uno mira que a través de toda la escritura, estos hombres que caminaron con Yahweh, que entendieron el propósito con las mismas flaquezas de nosotros: miedos, angustia, los temores que los abatían. Hubo hambre en la tierra y allá descendían a Egipto por comida. Las mismas necesidades que nosotros. Tal vez no eran tan marcadas, porque nosotros conocemos a un Abraham próspero. Tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía mucha riqueza. Pero la necesidad que él tenía era de tener conexión con Yahweh. Igual que Jacob, tenía su montón de animales y de riqueza, pero hubo un momento en que él tiene que pararse y luchar. Y él le dice: no te dejaré hasta que no me bendiga. Pero no era como nosotros: ahora si no me da 10 millones de pesos, no te dejaré porque necesito pagar esto, pagar la cuenta. No, tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas y tenía muchos animales, y era muy próspero ya, después de que había pasado por muchas partes. Pero él dijo: no te soltaré hasta que no me bendiga. Y la bendición fue que le hizo un cambio de nombre y le dio un nombre, que es el nombre que hasta ahora nosotros conocemos como el pueblo de Israel. Le fue cambiado su nombre y le dio señal en su cuerpo, que el muslo de su cadera se le desencajó, para que entendiera que había luchado y había vencido. Entonces, hay situaciones que uno dice: pero si son personas tan normales, ¿qué pasa entonces con nosotros? Cuando decía Carlos por nuestra desobediencia. Pero es que a veces queremos obedecer, pero tampoco nos sale. ¿Cómo dice? Queremos hacer lo bueno, Pero no lo hacemos. y no lo hacemos. Porque nosotros dentro de nuestro ser queremos buscarlo. Vamos a la Torah, y no se le pasa a ustedes lo que me pasa a mí. Yo oro la Torah y cuando hay algo, yo lloro, le entiendo ese pasaje y lloro y me imagino, y entonces yo también me quiero levantar, pero al poquito rato ya como que no hay esa fuerza. Y ahí sí, como dice la Torah, que la que está para nacer, la que está para dar a luz, no tiene fuerza. Los hijos están para nacer, pero la que está para dar a luz no tiene fuerza. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros en este tiempo. Queremos hacerlo, pero nuestra fuerza es poca. Tenemos poca fuerza. Pero la situación de la poca fuerza es volver otra vez al comienzo de lo que Él nos ha dicho: la intimidad. La intimidad. Es que estos hombres miraban esa escritura, y estos hombres, todo lo que ellos hicieron, un altar que levantaron, siempre fue en un momento de una experiencia con Yahweh. En un momento de una situación, ellos levantaron un altar. Noah levantó un altar. ¿Cuándo lo levantó Noah? ¿Recuerda? Primero le trabajó al arca, ¿no? Le trabajó al arca, y bueno, le creyó a Yahweh que iba a haber un diluvio cuando no había forma de que
dijera, no, las cataratas se van a abrir. No había forma para creerlo, pero él lo creyó. Trabajó sobre eso que él le dijo, trabajó sobre la palabra que él le dijo. Y yo meditaba en eso, cuántas palabras él nos ha dicho y nosotros no hemos trabajado sobre eso. Nos ha dicho que nuestra descendencia va a ser para él, que va a levantar hijos en medio de esa congregación, que va a levantar hombres y mujeres, pero no lo hemos creído, no hemos trabajado sobre esa palabra. De pronto estamos más pensando en nuestros hijos que se gradúen, estamos pensando más que nuestros hijos saquen una carrera, que nuestros hijos tengan algo para vivir y que después de que nosotros ya no estemos, se tengan una vida bien acomodada. Pero en el pasado eso no era el sentir de los hombres de Yahweh. Cuando Yahweh escogía a un hombre o a una mujer, papá y mamá trabajaban hasta que el propósito se cumpliera en ese hijo o en esa hija. Por eso nosotros vemos en Rebeca y en Isaac la división, ¿no? Isaac amó a Esaú, Rebeca amó a Jacob. Y hay la rivalidad entre los hijos. Papá me gusta más a este, pero mamá sabía, porque ella sí sabía que dentro de ella había habido una batalla. Ella sí sabía lo que fue tener dos hijos peleando entre el vientre de ella. Y clamarle al Padre y decirle, si esto va a ser así, ¿para qué merezco vivir? Pero dice, el plan de Yahweh lo tenía con Jacob. Y ella sabía eso. Y por eso cuando el papá va a bendecir a Esaú, ella le prepara todo el panorama y todo para que la bendición viniera sobre Jacob. Y a veces nos dicen, ay, no, es que esa mamá estaba más inclinada para Jacob. Conocía la palabra que Yahweh había dicho, que el menor, el mayor serviría al menor. Sabía esa palabra, sabía que en ese hijo se iba a cumplir una palabra. Tenía un plan y tenía un propósito. Y suceden tantas cosas en la vida de Jacob. Hace muchas cosas que humanamente nosotros hubiésemos hecho, con tantas debilidades y cuantas cosas, pero luego llega a ser el hombre escogido por Yahweh. ¿Recuerdan una vez cuando él va y sale de la casa y se va camino hacia donde tiene que llegar? La mamá le dice, ven a mi parentela, no vas a buscar esposa en ninguna filistea, ninguna persona ajena al propósito y al linaje, y él se va. Esaú escucha lo mismo y va y se consigue una de Moab. Entonces Esaú es del que hace todo lo contrario. Jacob, a pesar de todas sus flaquezas y todo, va y hace lo que la madre le ordena. Y por allá va caminando muy cansado y llega un momento en que le da sueño y él tiene una visión. Así que él coloca una piedra como su cabecera allí y tiene una visión, y la visión es una escalera y veía como los malás subían y bajaban, y él se despierta diciendo, ciertamente esta es casa de Yahweh y yo no lo sabía. Hay momentos en que nosotros tenemos que volver en sí y saber que estamos en la presencia de Yahweh, pero no lo sabemos. Pero tenemos un plan, tenemos un propósito. Él tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. Pero las situaciones que nosotros vemos a diario son las que nos desvían, son las que nos hacen turbar. Porque nuestro sistema ahora, todo gira alrededor de dinero. Todo gira alrededor de lo que usted sepa, del conocimiento, de cómo usted se desenvuelva en medio de la sociedad. Por eso es lo que dicen, que el que no sabe inglés y no sabe otro idioma, ¿es un qué? Analfabeto. El que no conoce otro idioma es un analfabeto y puede tener mucho estudio. Entonces, mire cómo la misma situación de la sociedad y de todo lo lleva a uno a meterse en el rol del sistema. Pero esos hombres no estaban movidos por eso. Eran hombres que habían conocido un plan y un propósito, y que se había dicho de ellos, que se había dicho que era el plan de Yahweh sobre ellos, y unos papás que hacían que se cumpliera. Hay una pareja que no tiene hijos y un día se le aparece un malá. Tal vez esta pareja estaba clamando por ese hijo Manoah, ¿se acuerdan de Manoah?
Y Israel estaba pasando por una situación muy difícil, una crisis moral, una crisis en todo, y en una decadencia de Israel. Pero el malá se le presenta a esta mujer y le habla y le dice: vas a tener un hijo. Y sobre este hijo hay una promesa, porque este hijo va a gobernar, va a ser un juez de Israel. Pero le da unas instrucciones muy claras. Y le dice: no tomará sidra, ni pasará navaja sobre su cabeza. Allí yo creo que estuvo la mamá diciéndole, pero el corazón de Sansón era un corazón inclinado a la maldad. Tenía la fuerza, tenía el poder, tenía la promesa, pero su corazón se inclinó hacia la filistea. Y cierto, dice la Torá, la mamá lo cría igualmente, Manoa, les enseña, le da principios, lo instruye, pero un momento cuando él empieza a crecer y su corazón comienza a irse, empieza a decir: mamá, yo quiero esa filistea. Es que mi corazón anhela esa filistea. Pero cuando Yahweh tiene un propósito, tiene un plan, hace que aún en esa misma divinidad su nombre sea exaltado. Y la Torá dice que el día de la muerte de Sansón fue más los filisteos que mató que los que cuando estaba con su fuerza. Pero hubo un tiempo en que Sansón tomaba la bendición y sabía que tenía la fuerza, sabía que tenía el poder. Jugaba con ella. Es que si me atan con tantas cuerdas, entonces voy a perder la fuerza. Hasta que viene una mujer y le quita, saca el secreto y viene la debilidad. Pero todas esas cosas, ¿a qué nos llevan? A que siempre estos hombres en algún momento levantaron un altar para Yahweh. Y esa era la clave de la victoria, del triunfo de estos hombres, fue la comunión que tuvieron con Yahweh. Entonces yo esa tarde miraba sobre eso, unos textos, vamos a volverlos a recordar, porque la clave de nosotros para poder tener un triunfo es levantar altar delante de la presencia de la Dios. Así es. Yo recuerdo una persona que ella me decía: el Adón me dijo, levanta altar en tu casa. A veces Él nos habla, pero a veces no me entendemos. Y nos viene el desastre, pero Él sigue con su bondad y todavía tiene compasión de nosotros. Entonces, aquí yo tengo unos textos, vamos a mirarlos, no vamos a demorarnos mucho, pero yo quiero que si nos vayamos con este pensamiento de, vamos a pedirle a Adón que nos ayude a nosotros a entender qué es levantar un altar delante de Él. Porque la manera que nosotros vamos a obedecer es esa manera de entrar en la intimidad con el Adón, y ese es el tiempo que nosotros saquemos para Él. Estamos en un tiempo donde hay que correr porque el día se nos fue. Y si usted saca un momentico ya, como que usted dice: no, me falta para esto, me falta para lo otro. Pero también es una trampa del enemigo, porque sabe que es que no, delante de la presencia de Él no está diciendo que usted tiene que postrarse 2, 3 horas. Recuerda lo que dijimos un día, que la nos había enseñado el diálogo, todos los días voy, padre, esto, todo el día hablando. Pero cuando usted la noche llega, así puede ser 5 minutos, pero que usted tenga esa intimidad con Él, que nunca se aparte de la mente. En estos días una jovencita tuvo una visión, y en la visión le decía todo lo que le dijo, y en la visión que le dijo: ¿sabe por qué yo digo no se entretengan en el celular? Por decir, es que todo el mundo tiene celular y todo el mundo está en el celular. Digo, ¿por qué? Porque mientras está en el celular no tienes ningún pensamiento para mí. La mente y todo está puesto en el celular. Así que no nos dejemos atrapar por eso. Mire, es tan fácil usted a mirar, bueno, ¿cuánto chat tengo? ¿Qué me dijeron? Y eso, cuando usted lo va con un interés de decir, un momentico, cuando menos piensa usted, hasta llevar el sueño a uno, porque está mirando. Porque es muy fácil que lo atrape eso. Y entonces en la visión le decía el Adón a esta personita
le decía, por eso yo no estoy diciéndole, mire que así como normal, como nosotros decimos, no estoy diciendo que no tenga el celular, pero el celular te aparta de mí, porque toda la concentración se la da el celular. Y eso es lo que nos aparta de la presencia del Adón, cuando toda nuestra concentración está en algo, en algo. Puede ser el estudio, la misma preocupación, la misma deseo de uno criar los hijos y tantas cosas que nosotros podemos poner nuestra preocupación y que no estamos haciendo nada, que digamos nosotros fuera, pero sí como la canción, nos podemos distraer y nos empezamos a ir alejando creyendo que estamos bien. Y el resultado es nuestra incredulidad, es nuestra desobediencia, es nuestras dudas o nuestro miedo y por último nuestra frialdad. Y cuando menos pensemos, se apagó la llama. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de pedirle al Adón que nos ayude. Aquí hay unos textos, vamos a repasarlos, ya los conocemos, y es Génesis 8:20. Génesis, Bereshit 8:20. Dice, entonces Noah le construyó un altar a Yahweh y tomó de cada animal puro y de cada ave pura y ofreció a la de Chalón en el altar, o ofrenda de Chalón en el altar. Aleluya, pueden tomar su lugar. Entonces nosotros aquí vemos el resultado de creer la palabra de Noah al final de la situación que pasó, que el agua no descendía, que ya tenía mucho tiempo de estar en el arca, pero cuando él sale, dice, lo que él hace es ofrecer, levantar un altar, y allí ofreció una ofrenda. La palabra dice que todo lo que nosotros, en lo del antiguo pacto, todo fue una sombra, ¿no? ¿Qué dice Romanos 12:1? A ver, alguien que me lo busque. Ahora no es el corderito, no es el palomo, no es el animal que yo tengo que ir a ofrecer. ¿Qué dice Romanos 12:1? Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él, que es la lógica adoración al templo para ustedes. Mire tan lindo. Ahora, ¿quién es la ofrenda para él? Nosotros mismos. Y voluntariamente. Una ofrenda voluntaria. Nosotros mismos debemos de ofrecernos, y es cada día, no porque ya esta semana tuve un buen tiempo de clamor, de entrar a la presencia, entonces ya la otra semana ya no. Esto es cada día. Así como decía el Señor, cada día somos expuestos a la muerte, cada día. Como estamos expuestos a que cualquier momento la muerte venga sobre nosotros. Así mismo, cada día nosotros debemos de ofrecernos, cada día, puros y limpios, porque eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que Él recibe. Por eso en Isaías decía que los sacrificios, las lunas nuevas y todos estos rituales que ellos tenían cansado y lo tenían hastiado, ya no querían más. Y a veces nos volvemos así con nuestro conocimiento, nuestra religiosidad, creemos porque lo hacemos, porque tenemos esto. Eso Él no lo recibe. Pero dice, un corazón contrito y humillado todos los días, Él sí lo va a recibir. Y entonces vamos a ver el fruto de esa entrega, el fruto de colocarnos como una ofrenda delante del altar de Yahweh todos los días. Entonces, eso es lo que realmente Él quiere. Y estos hombres entendieron eso. Esos hombres sabían el secreto de buscar la presencia del Adón. Tengo otro texto, Éxodo 40:29, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee? Shemot. El altar para las ofrendas llamadas él puso a la entrada del testimonio,
ofreció él la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, como Yahweh había ordenado a Moshe. 32, hasta 32. ¿Hasta 32? Sí, señor. Él puso la pila en el tabernáculo del testimonio y el altar puso agua en ella para lavarse, para que Moshe y Aarón y sus hijos pudieran lavarse las manos y los pies allí, para que se pudieran lavar cuando entraran al tabernáculo del testimonio y cuando se acercaran al altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. Aleluya. Mire, hay una forma, es como Él ordena. Hay una forma de adorarlo, es como Él lo dice. Nosotros a veces aprendemos de cómo es adorar, ¿cierto? Canciones suaves, canciones que no sean tan de mucho ritmo, y nosotros creemos que eso es la adoración. Entonces decimos, entonces cantamos 3 de adoración y, ¿cómo es? 3 de adoración y 3 de exaltación. de exaltación. Y nosotros creemos que eso es así. Pero miren, Él les había dado una forma de cómo hacerlo. Primero, hay que limpiarse, hay que lavarse, hay que sacar de nosotros lo que le impide a Él que Él reciba esa ofrenda. Por eso no se podía llevar otra cosa que no fuera como la de Él, porque si no eso, Él lo veía como un fuego extraño. Y eso fue lo que hizo el otro hijo de Aarón, que ofreció un fuego extraño. Dijo, yo también lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer. Y el solo pensar que él lo podía hacer, que no era el medio, no era la forma como él lo había dicho, causó muerte, causó todo este luto sobre el pueblo de Israel. Porque él no toleró eso. Mira, la palabra dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Cómo sería de aterrador eso? Porque llega un momento en que dice Moisés, pues entonces vamos a ver realmente a quién es que él va a respaldar. Y si yo he sido llamado para guiar a este pueblo, entonces que Yahweh esté hoy por mí. Y que Yahweh diga a quién levantó él en este pueblo. Y viene y pasa esta situación, traen todos los que se habían levantado, y sucede que la tierra los tragó vivo a ellos y a todo lo que tenían sus familias. Eso no era cuestión de que, bueno, entonces los aparto y disciplina para ustedes y unos 6 meses de disciplina, como era antes que se decía eso, entonces una disciplina y ya. Eso era literal. Si él decía, no lo hagan, temor y temblor, ir a hacer cosas que él no lo dijo. Entonces él da una forma cómo era que el altar se tenía que colocar y cómo se había de entrar al altar a ofrecer ese sacrificio. En limpieza tenía que ir con un corazón limpio, una vida limpia, y es lo mismo que le está diciendo en este tiempo. Por eso el Adón Yahshua dijo, si alguno viene y trae su ofrenda, pero sabe que tiene un problemita con un hermano, con una hermana, o con una persona, deje la ofrenda ahí, no la deposite todavía, vaya y arregle el asunto, y entonces sí, traiga la ofrenda. En este tiempo no importa cómo traigan la ofrenda, lo importante es que traigan la ofrenda. Que de dónde sacan el dinero, no importa, lo importante es que traigan ofrenda. Pero no es como Yahweh dijo. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso Él dijo, ofrézcanse ustedes mismos como un sacrificio vivo y agradable. Entonces, eso es levantar. Es que nosotros a veces seguimos en la tradición, pero realmente el encuentro que el Adón ha querido tener con cada uno de nosotros, no hemos llegado a tener ese encuentro, porque si no, ¿cuántas cosas no viéramos en este lugar? Tantas cosas que el Adón ha dicho, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Y cuántos años? Decía Carlos, ¿no? ¿Cuántos años? Con la Torah hemos ya estado leyendo Torah, pero todavía no vemos ese fuego de nosotros salir a presentarnos como ese sacrificio vivo y agradable. Entonces, qué bueno que nosotros estudiemos estos textos del altar,
Pero ¿qué era levantar un altar? Mire, cuando vienen los restauradores, lo primero que ellos hacen es restaurar el altar. Restaurar ese lugar de su presencia, ese lugar donde podían ofrecer ese sacrificio. Habían dos altares, había uno, el de bronce, que era el de los sacrificios de los animales, que se quemaban todo, y estaba el otro altar, que era el del incienso, el de las aromas, el que se echaba las aromas y allí el incienso, la mirra, el olor agradable. todas esas cosas que él percibía. Eso nos pasa a nosotros aquí. Muchas veces venimos a este lugar y hay una atmósfera tan bonita que uno dice, papá, que tú percibas un olor agradable del pueblo, un pueblo que ha entrado en limpieza. Por eso es tan importante cuando venimos, lo primero es limpiarnos. Limpiarnos, porque si todo el día nosotros no hemos tenido un momento para limpiarnos, para entrar a la presencia del Adón, todo el día hemos trabajado, hemos ido con personas de aquí para allá, los que trabajan recibiendo personas, cuántas cosas vendrán pegadas a esas personas. Entonces, al venir a este lugar, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos, lo que hayamos recibido. Mire, usted escucha palabras y a veces sin querer se le quedan en su cabeza. A veces, por ejemplo, nomás cuando uno va en un bus y escucha uno las conversaciones de la gente, hay conversaciones que se le quedan a uno en la cabeza. Y a veces uno entra como a clavar y se acuerda de eso. A mí me ha pasado eso. Me ha tocado, ay, Padre, perdóname y quítame esas cosas de mi cabeza porque esto me impide. Situaciones que nos impiden. Y es necesario limpiarlo, porque hay situaciones, hay cosas que Él quiere de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros lo hagamos. Si hemos sido creados para la exaltación de su nombre, para que seamos ese pueblo Kadosh para Él, ese pueblo que entra y adora y toca con la adoración su presencia. Entonces, tiene que haber algo más de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Tiene que haber algo más para entrar a su presencia y que Él nos enseñe cómo adorar, no desde el concepto que nosotros tenemos, que recibimos cristiano, porque cristiano muy parecido al catolicismo, que el catolicismo son media hora y ya sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Lo que va a hacer y que levantó él y que ya y se va para la casa. Pero eso tiene que ser algo más, un deleite, que Él perciba olor fragante, que Él perciba su aroma de ese pueblo que lo viene a entregar todo, que nos venimos a colocar en el altar como una ofrenda a nosotros mismos, que voluntariamente en agradecimiento es un día más, papá, es un día más que comenzó hoy, es un día más, papá, como decía Wilson, ¿no? Que pudiéramos tener esa expresión de decir un día más. Y meditando en esa palabra que dijo Wilson, yo me fui y me puse a mirar, ¿no? Lo que es la tefilá desde la perspectiva hebrea. Y me encontré con una tefilá que hace el pueblo judío. Dice que ellos abren los ojos y lo primero que agradecen al Padre es el permitir que el alma, la nechamá de nosotros haya vuelto a nuestro cuerpo y ahora nos la ha entregado renovada. Porque si no fuera así, nos acostamos y no nos volvemos a levantar, porque quedó un cuerpo ahí y el alma de ese cuerpo salió de ese cuerpo. Pero hay una gratitud porque la nechamá, el alma, vino al cuerpo y ahora renovada, tenemos nosotros. Oh, nueva fuerza, descansé, pude dormir, me acosté, me levanté porque tú me sustentabas. Entonces me pareció tan bonito al mirar eso de agradecimiento por la vida, el don de la vida. Entonces hay otro texto y de pronto el otro miércoles compartimos otra cosita porque pues la estuve mirando la palabra misbeá, que es una palabra en hebreo
que es una palabra en hebreo, pero bueno, esto lo dejamos para el miércoles próximo, y qué bueno que ustedes también estudiaran sobre esa palabra. Esa palabra es la palabra que es para la palabra para altar, es la palabra mizbeach, M-I-Z-B-E-A-I. Entonces miré esa palabra y me pareció tan bonito lo que decía esa palabra. Es la palabra para altar. Es la palabra para altar en el hebreo. Entonces, mirando de la forma como Abraham, como Noé, como Isaac, como Jacob, como Gedeón, todos estos hombres levantaron un altar. Josué levantó un altar. Y siempre ese altar significaba una promesa. Estaban recordando, Yahweh dijo algo. Yahweh tiene un plan. Siempre que levantaban un altar era de gratitud, era de agradecimiento. Abraham levantó un altar donde tenía que llevar a su hijo Isaac. Y allí tuvo una expresión y fue la palabra Mari, cuando Yahweh proveerá. Jireh, Yahweh, Jireh. ¿Por qué? Porque no había el cordero para el sacrificio. Abraham sabía que el cordero del sacrificio era su hijo, pero estaba confiado que aún de las piedras él podía levantarle, de los muertos él podía levantarlo. Y cuando le prueba a Yahweh, dice que cuando él voltea a mirar, encuentra un carnero allí enredado, y entonces ahí proclama Yahweh Jireh. Hubo una provisión para el sacrificio, una provisión para ese altar que ya iba a ser encendido. Entonces, estos hombres tuvieron una experiencia de sus vidas y siempre proclamaron el nombre de Yahweh. No lo conocían de oída, sabían, tenían una experiencia, tenían una relación, y por eso llegaron a ser hombres de renombre. Abraham llegó a ser el hombre de la emuná, padre de la emuná, con caídas y levantadas, y con errores muy grandes, porque el llegarse a Agar estaba dentro del plan, porque nadie se sabe, pero nada se sale del plan de Yahweh. Pero allí quedó la espada al costado, los ismaelitas, la espada al costado con el hijo de la promesa. Entonces, pero allí llegó a ser el hombre del padre de la emuná. Y todos los hombres que usted mira en la escritura, Gedeón, el que se creía miedoso, temeroso, el más pequeño, el más pobre, pero Yahweh hizo una victoria grande, hizo un triunfo grande en medio de la fraqueza de este hombre. Pero todos tuvieron una característica: levantaron un altar en un momento específico de una experiencia con Yahweh. ¿Amén? Amén. Vamos a darle agradecimiento al Adón, y el miércoles, si el Adón nos permite, entonces vamos a estudiar un poquito sobre esta palabra, y que el Adón nos ayude a levantar en nuestras casas ese altar de adoración, ese altar de ofrecimiento de nosotros delante de Él. Y cuando vengamos a este lugar, pues esto va a estar encendido. Y no va a tener que Wilson ni los hermanos que se paran al frente decirnos levanten la mano, arrodíllense, postres, abren la boca. No, porque esto va a ser glorioso, porque lo que hacemos en secreto lo vamos a mostrar aquí en público. Así es. El tiempo que pasamos con Él, en nuestra casa, en la salida, en todo tiempo. Miraba una palabra tan bonita, no sé si Carlos allí en la K2, el Salmo 91, Tehilim 91, podemos leer esa primera parte y nos damos cuenta que para llegar a tener esa intimidad tiene que pasar lo que dice el Salmo 91. Tú que habitas a la sombra de Dios, pasas tus noches a la sombra del Shaddai, que dices a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Lord, en quien confío. Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia y de las calamidades. Él te cubrirá de los
alas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad es un escudo y protección. No temerás los terrores de la noche, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni calamidad que inflija destrucción al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no se acercará. Solo mantén tus ojos abiertos y verás cómo los pecadores son castigados, porque has puesto a Yahweh, el Altísimo, que es mi refugio, por tu morada. Ningún desastre te tocará, ninguna calamidad vendrá cerca de tu tienda, porque Él ordenará que sus malaquín que te cuiden y te guarden donde quiera que vayas. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropiecen en la roca. Pisotearás sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpientes pisotearás, porque Él me ama. Yo lo rescataré, porque conoce mi nombre, yo lo protegeré. Él clamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le traeré gloria. Yo lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Pero al que está que pasa las noches, está de día, está en esa cobertura, le va a suceder todo eso. No el que solamente diga me cubro, como el que en la carrera dijo me cubro con las plumas del 91 porque ni siquiera sabía qué decía el Tejilín. Me cubro para en un momento de angustia y que tiene por muletilla el Tejilín, ¿cierto? Y en el momento de desastre lo único que dijo fue me cubro con las plumas del 91. Entonces, así no es. Es el que pasa los días, las noches, ahí en la cubierta, el que no se sale de esa cobertura, entonces va a tener todos estos beneficios. Y lo grandioso es por cuanto has conocido mi nombre. Así es, Precioso esa parte. Aleluya. Por cuanto has conocido mi nombre. Entonces Así que es. la Dios nos ayude a permanecer en él, a no salirnos de la cobertura y a preguntarle qué levantar altar. Que levantar, que restaurar el altar en nuestras casas de adoración, de intimidad con Él, en la búsqueda de Él. Antes de irnos, quería un poquitico de la visión que la Don le dio a esta personita, y ella me decía